Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a descubrir 4 razones por las que te sientes tan solo. Ahora empecemos. No estás solo. Probablemente hayas escuchado o leído esta frase en alguna parte antes de que la digamos. Consolar o soportar el dolor de otro libera sentimientos sofocantes de angustia y dolor. Cuando estás recogiendo los pedazos después de una ruptura o lidiando con la pérdida de un ser querido, puedes sentir que has caído en un agujero negro sin salida si dejas que se nuble. Tu vida en la soledad puede consumir toda tu vida. El trabajo puede nublar tus objetivos y hacerte sentir sin rumbo. Puede quitarle la alegría a cosas divertidas como tus pasiones y pasatiempos, pero la verdad es que no estás solo. Sentirse solo es un problema común. Afecta a las personas independientemente de su género, edad o condición. No puede comprar medicamentos o pretender que no existen. Al igual que la depresión o la ansiedad, sentirse solo es algo que realmente no puede controlar. Puede ser causa de dolor en el cuerpo muchas veces. Su dolor muscular se une a su estómago y arruina su sueño e incluso es la causa principal de enfermedades crónicas como el Alzheimer y enfermedades del corazón. Pero no está condenado a sentarse en este agujero negro el resto de su vida. Hay una salida. Toma el control de tu vida. El primer paso es determinar por qué estás ahí, por qué te sientes solo, qué te deprime, te ayuda a ver y superar este sentimiento de incompletitud. Aquí hay 4 razones por las que puedes sentirse solo en el mundo. Número 1. Amistades inestables. Las amistades son una de las causas más comunes de la soledad. Y sí, sé que suena raro decir que pasar tiempo con otras personas te hace sentir solo. Pero es cierto que la mayoría de las personas tratan de definir la soledad como no tener amigos que piensen que son amigos para nunca sentirse solos. El aislamiento es cuando no tienes amigos. La soledad es cuando no tienes relaciones. Puedes conocer a cientos de personas pero realmente no puedes conectarte con uno de ellos. Intentas conectarte con la gente, pero nadie te entiende, y te sientes vacío e infeliz porque tu relación es más que pequeña. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchas personas abordan este problema de forma equivocada. Cuando lidias con la soledad, la calidad es más importante que la cantidad. Tal vez te sientes solo porque tus amistades son débiles e inestables, o no te has tomado el tiempo para construirlas, o simplemente elegiste a las personas equivocadas. Todos necesitan estabilidad. Amistades nos hacen sentir escuchados, valorados y apreciados, y debes encontrarlas. Tienes estas cualidades, pero si te sientes solo, tienes que empezar por algún lado. Echa un vistazo honesto a la calidad de tus amistades. Amigos estables. Respétate el uno al otro, apóyate y fortalece el uno al otro. Date espacio y entiende que cada uno tiene el suyo. Amigos inestables. Ignorarte y criticarte por no valorar tu tiempo y energía porque pueden pensar que toda la amistad gira en torno a ellos. ¿Cómo liberarse si tiene amistades inestables? Algunas personas se esconden detrás de amigos tóxicos porque temen que nunca se encontrarán. Para alguien, ya está solo. Para que no empeore la situación, no se dé la oportunidad de encontrar amigos que no te entiendan. Hay muchas personas crueles y egoístas en el mundo, pero también hay muchas personas amables y consideradas en tu amistad. Hasta que eso suceda, te mereces lo que das. No tengas miedo de ver lo que es. Número 2. Eres un ambivertido. La soledad no siempre es causada por las personas en tu vida. A veces este vacío es el resultado de quién eres. Cuando pensamos en los tipos de personalidad, tendemos a dividir a las personas en 2 partes. Una de las clases, introvertidos y extrovertidos. A pesar de lo diferentes que pueden ser nuestras personalidades, ¿no sería un error pensar en ello como una pregunta de sí o no? ¿Eres introvertido? No. Entonces debes ser extrovertido. De hecho, la introversión y la extroversión son más un espectro, con la introversión en el extremo izquierdo. La extraversión está en el extremo derecho. El 99% de las personas se encuentran en algún punto intermedio. En otras palabras, casi nadie es 100% introvertido o 100% extrovertido. Incluso las personas sociales más extrovertidas tienen tiempo para sí mismas, mientras que a los lobos solitarios les gusta la compañía de vez en cuando porque todos tienen un poco de ambos.
La mayoría de las personas son en realidad una mezcla de ambivertidos, un término que generalmente usamos para describir a las personas que son 50/50 entre introvertidas y extrovertidas. Pero en realidad, casi todos somos ambivertidos porque nuestras personalidades no pueden definir tu estado mental. La salud mental y el entorno pueden influir en gran medida en cómo te comportas y te ves a ti mismo. Para complicar aún más las cosas, no tendrás la misma personalidad. En 5, 10 o 20 años puede que disfrutes de estar soltero, pero en unos pocos años puede que te encuentres haciendo todo lo contrario. ¿Qué tiene que ver todo esto con la soledad? Muchas personas se describen a sí mismas incorrectamente porque dependen de una de estas etiquetas. Encuentras la vida social agotadora y quieres trabajar solo. Parece que eres introvertido, puedes aislarte y pensar que es bueno para ti, pero ignoras a los pequeños extrovertidos. Esa pequeña parte de ti que quiere socializar y conectarse, energizarse e inspirarse interactuando con otras personas. Incluso si eres un 95% introvertido, aún puede sentirse solo cuando te aíslas constantemente. ¿Alguna vez te has sentido solo en una habitación llena de gente? Incluso si eres muy promiscuo, cuando estás rodeado de gente, puedes sentirte solo. Como introvertido, anhelas algo más profundo y más personal. Crea una conexión menos significativa. ¿Cómo puedes usar este conocimiento para dejar de sentirte solo? Tal vez tu soledad en realidad proviene de tus hábitos. Te enfocas solo en un aspecto de tu personalidad, dejando el otro sin cumplir. Así que trate de cambiar sus hábitos. Dedique tiempo a hacer cosas que normalmente no haría. Si eres introvertido, prueba algo que te asuste. Si eres extrovertido, rodéate de gente nueva. Dedica más tiempo a conocerte a ti mismo y a tus seres queridos. No tienes que hacer esto todo el tiempo, pero las nuevas experiencias sociales pueden ser suficientes para satisfacer tu pequeño lado introvertido o extrovertido. Recuerda que nadie se puede definir con unas pocas palabras elegidas. Si bien te etiquetas como extroversión e introversión te darán una idea aproximada de lo que te gusta, nunca debes dejar de buscar nuevas formas de hacerte feliz. Número 3. Perfeccionistas. Algunas de las personas más solitarias se pasan la vida luchando por la perfección de cómo hacer las cosas en la sociedad. En el fondo, a menudo tienen miedo de hacer algo a menos que lo hagan bien. Nunca conocen gente nueva porque temen el rechazo. No buscan nuevas oportunidades porque tienen miedo al fracaso, es decir, si nunca cometen errores, nada puede dañarlos. Lamentablemente las cosas nunca serán perfectas. Por ejemplo, los perfeccionistas pueden evitar el cambio, mientras que la persona perfecta es invulnerable, pero nunca sabrán con qué tipo de personas serán vulnerables en la vida. Quiero todo tipo de amigos, y algunos serán inconstantes y frustrantes, mientras que otros serán divertidos y comprensivos. Tienes que pasar por cosas malas para obtener cosas buenas, pero los perfeccionistas nunca lo hacen. Con el trabajo, los pasatiempos y las mascotas, es posible que la sensación de vacío no desaparezca años después, y terminará mirando hacia atrás y lamentando no haber tenido la oportunidad de correr. El arrepentimiento es en realidad un sentimiento que va de la mano con la soledad. Cuando te arrepientes cuando podrías haberte hecho feliz pero no podías mejorar tu vida, pero temes a los perfeccionistas que creen que se conformarán con el fracaso. O cometer errores estúpidos, pero los errores terminan siendo historias divertidas y experiencias de aprendizaje. Por otro lado, lamentar las conexiones u oportunidades perdidas puede dejarlo solo en los años venideros. Número 4. Las expectativas son altas cuando se trata de hacer amigos con alguien nuevo. ¿Qué esperas de ellos? ¿Quieres que te hagan reír? ¿Quieres que te sorprendan con todo lo que hacen? ¿O simplemente quieres que sean divertidos y amigables? Puede sentirse solo porque piensa que la mayoría de las veces las expectativas de todos son demasiado altas. Todos están en tu cabeza, como si no esperaras nada inusual de ellos, y ellos no esperan de ti. Este bloqueo mental te impide conectar y cumplir las esperanzas imaginarias vacías en tu vida y también destruye tu autoestima. No mereces vivir una vida como esa, no vale la pena intentarlo. Recuerda que los extraños son personas como tú. No tienes que probarte a ti mismo. No tienes que presumir de tus talentos. Solo diviértete y sé respetuoso. Después de todo, ellos son los mejores amigos. ¿Qué opinas?
¿Cuál de los puntos de esta lista resuena más contigo? Háganos saber en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciéndolos. Para más videos como este, presione el botón suscribirse y recuerde hacer clic en la campana de notificación. Además, asegúrese de ver nuestros otros videos también. Gracias por vernos.